Bienvenidos todos los que están ingresando recién. Como ya les dije, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la forma de riego. Tenemos nuestro invitado especial, Juan Carlos Mora, de nuestra marca aliada Zeninger. Él nos va a dictar una charla muy interesante. Por favor, a todos los que vayan ingresando, mantener sus micrófonos en silencio. Esta presentación, al igual que todos nuestros webinars, están colgados en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y ver todos los temas que hemos tocado hasta el día de hoy. Las preguntas las vamos a canalizar a través del chat al final de la presentación. Entonces, mantengamos nuestras inquietudes escritas a través de este medio y la vamos a responder al final de la presentación. Igualmente, en la última presentación, en el último slide, están todas nuestras direcciones donde nos pueden enviar algún correo electrónico y podemos hacer una relación más directa con ustedes. A ver qué hora es. 10:03. Vamos a esperar 2 minutitos más y partimos. Bueno, bienvenidos los que van ingresando recientemente. Bienvenidos a nuestro webinar. En esta oportunidad estamos junto a un invitado especial que es Juan Carlos Mora, representante de la marca Zeninger, y les vamos a hablar sobre la forma correcta de riego de las pilas de lixiviación. Entonces, por favor, a todos los que van ingresando, mantengamos nuestros micrófonos en silencio de manera de hacer más fluida y sin ningún tipo de interferencia durante la presentación. Las preguntas se canalizarán a través del chat al final de la presentación. De igual forma, en algún minuto al final de la presentación, si la pregunta no queda clara, se pueden habilitar los micrófonos y hacer la pregunta a través de forma directa con nuestro presentador. Bueno, ya son las 10:05, ya vamos a partir. Bienvenidos nuevamente. Como saben, todos los jueves nosotros tenemos jueves de webinar. En esta oportunidad vamos a tratar el título ¿Estamos regando de forma correcta nuestras pilas? Nos acompaña nuestro invitado especial Juan Carlos Mora de nuestra marca aliada Zeninger. No continúa la presentación. Mucho necesito. Déjenme verificar aquí un tema con la presentación que no la está pasando. Ahí sí. Bueno, bien. Oye, no sé qué pasa con esto, vale. Se queda pegada la presentación. Deme un chancecito. Ahí sí. Bueno, disculpen los inconvenientes, son cosas que ocurren. Bienvenidos nuevamente. Solmax, para los que no nos conocen aún, somos una empresa
con presencia nacional con poco más de 20 años en Chile. Somos fabricantes de soluciones integrales para el transporte, control y contención de fluidos, pensadas siempre en las necesidades de nuestros clientes. Tenemos una marca en nuestro portafolio o una alianza estratégica con Seniger, quienes son diseñadores y fabricantes líderes en sistemas de riego de alta calidad para diferentes aplicaciones, ya sea aplicaciones agrícolas o aplicaciones industriales. Sin embargo, antes de entrar en materia, me gustaría dar un breve coletazo, como dicen, en la historia del proceso de lixiviación en pilas. El proceso de lixiviación en pilas es un proceso muy antiguo, se ha realizado desde hace mucho tiempo y aplicando procedimientos para su implementación práctica. Más o menos a inicios del siglo XX se inició con técnicas como la lixiviación por agitación, donde estaba específicamente diseñada para minerales con altas leyes de cobre, ocupando técnicas industriales de molienda desarrolladas para el proceso de flotación. Lo mismo ocurría con la lixiviación de concentrados. De forma análoga, pero a mediados del mismo siglo, y para leyes de menor ley que no permitían molienda, se ocupaba las bateas o se optó por bateas de concreto revestidas con bitumen. Estas bateas disponían en un fondo filtrante donde se cargaba el material chancado y se llenaba de solución ácida. Este tipo de procesos se usaron en grandes operaciones de Chuquicamata y Mantos Blancos en la obtención de cobre, y en Pedro de Valdivia en algunas de las salineras. Ahora, con la evolución de los plásticos, tanto en láminas como en tuberías, se pudo eliminar estas paredes de los contenedores o de las bateas y surgieron los primeros intentos de lixiviación de pilas. La lixiviación de pila, pues, siempre ha representado un gran desafío para mantener una buena permeabilidad del mineral cargado. En un principio, este tipo o esta técnica de lixiviación se limitaba a alimentaciones de tamaños de granulometría bastante gruesas, lo que derivaba en bajo rendimiento de recuperación y gran porcentaje de canalizaciones para las soluciones percolantes. Ahora bien, con este proceso se mantuvo, por este desafío, se mantuvo limitada para minerales de baja ley o con operaciones de leyes moderadas. Sin embargo, hoy en día es uno de los procesos más ocupados o de los métodos más ocupados a nivel minero para extraer el mineral de cobre desde la roca chancada de baja ley, en función siempre de una tasa de aplicación, la cual es indicada por el metalurgista para obtener 100% de la lixiviación del mineral. Ahora, nos preguntamos si estamos regando de forma correcta y nos surgen estas inquietudes. ¿Cómo regar? ¿Cuándo regar? Y cómo regar. ¿Cuánto regar? Entonces, ¿quién más que nos pueda ayudar en este tema que Juan Carlos, que son especialistas en este rubro? Y es por eso que le voy a dar el pase, por favor, Juan Carlos, para que continuemos con la dinámica. Ok. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Ya te voy a dar el... Perfecto. Deja. Ya me diste sí, ahora sí, ya está. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ¿lo ven? Buenos días. Sí, perfecto. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Mora. Bueno, para quienes no me conocen, soy ingeniero civil y ya tengo más o menos 18 años en el rubro de riego, tanto en la parte agrícola como en la parte minera. Trabajo con la compañía Seniger Irrigation desde hace más o menos unos 12 años
Y hoy vamos a hablar un poco de este tema tan importante relacionado con el tema de las pilas de lixiviación. Entonces, voy a iniciar rápidamente. Zeninger es una compañía norteamericana y es una compañía que se ha especializado en el tema puntual de riego por aspersión y mini aspersión. Voy a hacer algo aquí, disculpen. Aquí primero voy a ceder el paso a nuestra amiga. Oh, ahora no me aparece. Denme un segundo, por favor. Ahora no me deja darte el... Ah, ok, ya lo recuerdo. Un segundo. Voy a devolverte el paso a ti. Dame un segundo, por favor. Hay mucha gente. Eso está muy bien. Por eso no te encontraba. Ahora sí. Okay. Disculpen, pero es que a veces se complica. ¿Listo? Ya tienes el control, ¿verdad? Entonces, como les decía, Zeninger es una compañía que se ha especializado en el tema de riego por aspersión, tanto para la parte agrícola como para la parte minera. Y nuestra especialidad ha ido un poquito más allá. Hemos querido entrar en una dinámica de baja presión, de crear soluciones en el tema de aspersión y mini aspersión, pero a un bajo consumo energético. Y eso obviamente conlleva unos bajos costos en las operaciones de los sistemas de riego, ¿okay? Que es tan importante. En áreas como la minería, de pronto el tema de costo operacional no se había evaluado tanto como sí ha sido, como sí lo ha sido en el tema agrícola. Operar un sistema de riego en una operación agrícola es importante. En una operación minera también lo es, pero creíamos de pronto en algún momento que esa operación se iba a pagar y no le poníamos mucha atención. Hoy día, con el costo de los, digamos, de los combustibles, de la energía, la misma disponibilidad de energía que se tiene en ciertas áreas, hace que cada día tome más relevancia el tratar de ir con menores consumos energéticos en nuestras operaciones. O sea, no solamente nuestras operaciones de lixiviación en este caso tienen que ser eficientes en el tema de uso de agua, ¿sí? Que podamos utilizar la cantidad de agua que requerimos y no más, sino que además tenemos una componente de operación en el tema energético que también es importante. Lo estamos viviendo día a día en los proyectos mineros que claramente ya llevan varios años en operación, porque además se nos está agregando una variable que es el tema del desgaste de los equipos. Entonces, en la medida que los equipos de bombeo van siendo utilizados y van pasando los años, también empiezan a haber menores, digamos, disponibilidades de energía. Me refiero a la presión de operación. Y eso conlleva a que, obviamente, nuestros sistemas de riego empiecen a sufrir, sean sistemas de riego por goteo, por microaspersión, por aspersión. Eso afecta a cualquiera de estos sistemas. Entonces, ahí es donde nosotros en los últimos años hemos enfocado todos nuestros esfuerzos de desarrollar tecnologías que permitan trabajar, ser eficientes en la aplicación del agua, de las soluciones, y adicionalmente que sean a un muy bajo costo operativo, un bajo consumo de energía, que nos permitan hacer y enlazar esta eficiencia con el bajo consumo energético. Tengamos en cuenta que obviamente también el tema minero está un poco, y eso
eso nos está de alguna manera, pues, obligando a ser más eficientes en todos los procesos. Aquí estamos viendo un video que muestra un poco lo que hacemos nosotros como Zeninger. Muestra un pad de lixiviación con riego por aspersión de precisión. También se ve cómo el agua o la solución se infiltra homogéneamente en todo el pad de lixiviación. Vemos también ahí, acompañando a los aspersores, unos reguladores de presión, que en muchos casos los estamos utilizando incluso en los emisores. Y esto garantiza que reguemos o llevemos esta solución al 100% del volumen que tenemos en el pad de lixiviación, que eso es lo que queremos. Nosotros queremos sacar el 100% de mineral que se encuentra en estos pads de lixiviación, no una parte ni un porcentaje, sino la idea es extraer el 100% del mineral que se encuentra, pero la manera para hacerlo pues también es importante. Si lo hacemos con goteo, con microaspersión o con aspersión, se va a tener una gran diferencia y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí hacemos una comparación entre lo que comúnmente utilizamos nosotros en Chile. Tenemos muchas implementaciones o muchas pilas de lixiviación con aspersores. Y también existen implementaciones con riego por goteo. Digamos que esas son como los dos sistemas de riego que usualmente se implementan. Ahora vamos a hacer digamos que un poquito de énfasis en el detalle de lo que es trabajar con riego por goteo y goteo por aspersión, porque esto nos va a llevar justamente luego, al final, a encontrar justamente eso, cómo podemos mejorar esas operaciones, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo podemos mejorar y de qué manera lo podemos hacer. Entonces, como ven ahí, hicimos una diferenciación entre los tipos de boquillas que tenemos. Nosotros tenemos boquillas 4, 5, 6, 7, 8, hasta la 26, depende del emisor que utilicemos. Estas boquillas que estamos colocando ahí, que estamos viendo en la imagen, son las que usualmente utilizamos, o las que más se usan, más comunes. Y se puede ver la diferencia entre un orificio de una boquilla 6, por ejemplo, y un orificio de una línea de goteo. Ahí empieza, digamos que parte de los temas importantes que hay que entender y que hay que evaluar desde la conceptualización de una pila de lixiviación o del riego en una pila de lixiviación. ¿Qué tengo? ¿Qué me ofrece el mercado? Entonces, aquí estamos dividiéndolo solamente en dos aspectos, en los dos extremos, una aspersión y un goteo, y qué nos ofrece cada uno. Como se dan cuenta, o como pueden observar, un orificio de una línea de goteo es muy pequeño, ¿cierto? Y además de eso, son muchos orificios. Entonces, cada orificio para nosotros va a ser un emisor, ¿sí? Al final del día se vuelve un emisor en el campo, en la pila. Y al ser un emisor, pues es un emisor que vamos a tener que resolverle problemas, que vamos a tener que garantizar que esté en funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí va a salir el flujo, por ahí vamos a lanzar la solución sobre nuestro pad de lixiviación, ¿verdad? Hay un tema bien importante en minería y siendo, digamos, el tipo de soluciones o de fluidos que nosotros transportamos hacia las pilas de lixiviación, pues de alguna manera pensar en hacer filtraciones en las descargas de las bombas, tener equipos de filtración sofisticados o mallas, anillos, distintos tipos de filtros que existen, pues es un poquito descabellado, ¿verdad? Pensar que en minería tendríamos que utilizar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente las soluciones que nosotros trabajamos no son soluciones 100% libre de impurezas, sino que nosotros en minería manejamos concentraciones de distintos químicos que obviamente nunca nos van a permitir tener digamos que esa agua limpia que
eventualmente necesitaríamos para un microriego, como sería un riego por goteo. Incluso en algunos casos también se ha podido ver que afecta a los orificios de los aspersores. Entonces, imagínense si tenemos una afectación en aspersión, ¿cómo va a ser eso cuando hablamos de riego por goteo? Entonces, yo quería hacer un énfasis un poco en ese tema para que partiendo de ahí empezáramos a evaluar y a ver las distintas opciones que tenemos, ¿verdad? También aquí en el caso del riego por goteo, como ven y como se explica ahí en la imagen, las aplicaciones que se generan con el riego por goteo son localizadas, es decir, parten de la superficie en un orificio a 60 centímetros, 50 centímetros, depende del diseño, y esa solución parte ahí en ese lugar, en esa superficie del pad. Y luego, nuestros minerales no poseen unas características, o en la gran mayoría, características que permitan que eso se expanda en la medida que el agua percola o que la solución se va infiltrando dentro del pad, sino que en ese punto ahí inicia y luego generamos una canalización a lo largo del pad, hacia abajo, que finalmente llega a la parte inferior del pad de lixiviación, ¿verdad? Con un movimiento lateral mínimo de la solución aplicada es necesario un espacio cercano entre los goteros y los laterales para lograr la tasa de aplicación deseada. Entonces ahí viene un tema que comentaba Natalie hace un rato respecto al tema de la lámina de aplicación. Entonces ahí viene la parte clave de nuestro proceso también, que ustedes previo a análisis que se hacen de estos minerales y de lo que van a lixiviar, pues ustedes determinan unas tasas de aplicación. Esas tasas de aplicación para mí son el punto de arranque, el punto de inicio de cualquier proyecto de lixiviación, tanto en la parte de diseño como en la parte de conceptualización. Dependiendo de lo que ustedes necesiten llevar a su pad de lixiviación, pues ahí empieza nuestro desafío de buscar cuál es el sistema de riego adecuado y de acuerdo también al tipo de mineral, al material, si es cobre, si es oro, si es litio, etcétera, etcétera. Entonces, plata. Entonces, por ahí parten esos desafíos, pero tenemos que también entender cómo va a trabajar esa solución dependiendo del sistema de riego a través de nuestro pad de lixiviación. Entonces, no es solamente que quiero aplicar 4 litros hora metro cuadrado, sino cómo se van a desplazar esos 4 litros hora metro cuadrado y con los distintos sistemas de riego que vamos a tener. Entonces, aquí en esa gráfica es bastante clara que no vamos a tener nosotros o es clara en el sentido de que vamos a ver cómo se desplaza esa gota, cómo se va haciendo el proceso de lixiviación, y como ustedes ven, una vez se canaliza, el agua se deposita en la parte inferior y empieza a subir, empieza, digamos que, a lixiviar mayormente la parte inferior del pad de lixiviación y continúa hacia arriba, ¿ok? Aquí vemos una imagen de cómo se hace el proceso de lixiviación. Por eso es importante, o por eso hemos visto en los últimos años, cómo cada vez se cierran más las distancias entre los laterales y también se cierran más los espaciamientos entre los goteros a través del lateral o de la línea. Porque precisamente se cumple eso que les estaba comentando hace un momento, ¿verdad? También parten otras cosas que vemos normalmente en el campo. Como les decía también hace un momento, cada emisor es un soldadito que yo tengo sobre el pad de lixiviación. Es un emisor que está haciendo su trabajo y entre más emisores tenga yo en el campo, entre más emisores tenga yo trabajando, pues más trabajo voy a tener yo a nivel de operación de garantizar que esos emisores trabajen correctamente. Cuando no trabajan correctamente, ¿qué ocurre? Empiezan a haber distintos problemas dentro de nuestros pads de lixiviación, como vemos aquí. Aquí hay una pequeña variación digamos, como de la morfología del pad que nos está generando, entre otras cosas, pues encharcamientos, el taponamiento de estos emisores, que probablemente no lo podemos resolver muy rápidamente, sino después de un par de días,
que ya percibimos este tipo de problemas, pues entramos a corregirlos, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a ver este tipo de situaciones y empiezo a evaluar el tipo de solución, la calidad de la solución que estoy enviando y el efecto que está generando en mi sistema de riego, cual sea que esté implementando. Aquí rápidamente vemos una imagen. Fíjense en la parte superior, vemos aquí que haciendo un cálculo de un pad de lixiviación de aproximadamente 100 por 100 metros cuadrados, con aspersores vamos a tener aproximadamente 255 emisores o soldaditos, como les decía yo hace un rato. Y cuando tenemos un riego por goteo, vamos a tener 27,000 soldaditos o emisores trabajando. Entonces, fíjense que sí hay una diferencia bastante numerosa en el número de problemas o casos que voy a tener que resolver. Eso es para que ustedes lo tengan un poco en la mente, porque a veces no medimos este tipo de situaciones y nos convencen fácilmente de implementar uno u otro sistema de riego. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que llama muchísimo la atención. Hay otra que también es muy importante y es el tema de la parte de reciclaje, la parte de uso de materiales plásticos. Como ustedes saben, con el riego por goteo necesitamos líneas, miles y miles de metros de líneas. Aquí estamos hablando de 16,000 metros de línea versus 1,400 metros de línea en polietileno, por ejemplo, entre 16 y 20 milímetros. Entonces, fíjense que hay una diferencia bastante amplia también en el uso de materiales. Estas líneas de goteo no son reciclables. Estas líneas de goteo tienen que ser prácticamente enterradas en nuestros campos mineros. Entonces, también tenemos que evaluar un poquito ese tema de un poco del material que estamos utilizando, ¿verdad? Y de la disposición final que tenemos a ese material. Voy a mostrarles aquí primero esta imagen. Esta imagen es de un riego por microaspersión. Ese es otro riego que se utiliza. Quiero que conozcan la diferencia entre un riego por aspersión y un riego por microaspersión, un riego por mini-aspersión y un riego por aspersión. Entonces, un riego por microaspersión es una gota fina, son también emisores que toca juntarlos mucho, por allá 3 metros, 4 metros uno de otro. En muchos casos trabaja con altas presiones, estamos hablando de más de 30 PSI por lo general, para que pueda trabajar correctamente y también no se tapone. En la microaspersión tiene un tamaño de orificio intermedio entre el goteo y una mini aspersión con boquilla 6 como la que vimos en un par de slides atrás. Entonces, también el tema de microaspersión es otra de las sistemas de riego que utilizamos y podemos entender o podemos ver varios problemas alrededor de la microaspersión. Gotas muy finas ya en el aire también generan problemas porque son gotas que no se precipitan rápidamente en el pad, sino que quedan un poco suspendidas en el aire justamente por su tamaño. Y vienen factores ambientales como son la radiación solar, la temperatura, que generan una alta evaporación en esos casos en la microaspersión. Y adicional a eso, hay una desuniformidad en la distribución del agua, precisamente porque el agua no se precipita, no garantizas que esa agua se va a precipitar en el lugar que deseas, sino que debido al viento que tienes en ese momento, pues existen desplazamientos. Entonces, eso fácilmente se puede evaluar. Esta es una evaluación que nosotros hacemos, por ejemplo, con el software, el WinZip de Semminger, de una microaspersión. Nosotros también tenemos microaspersores. Obviamente no sugerimos la implementación de microaspersión en pad de lixiviación, justamente por lo que les acabo de decir. Y aquí lo podemos medir. Aquí vemos esas áreas blancas, son áreas que no tienen buena distribución de agua. El agua está en las áreas azules,
que se pueden ver ahí. Y si lo medimos, hacemos unas pruebas de Cascam, podemos darnos cuenta que los coeficientes de uniformidad no superan el 57%, teóricos, lo cual eso es pues muy bajo y es gravísimo tener eso en nuestros pads de lixiviación. También otra cosa que vemos muy a menudo es que hay unas altísimas precipitaciones o tasas de aplicación. Yo tengo que hacer digamos, una observación, aprovecho el momento para hacerlo. Estoy sorprendido en los últimos 2 años. Hemos hecho varias evaluaciones de proyectos en Chile, proyectos que probablemente no se habían hecho acompañamientos y estamos viendo cómo muchas veces no se tienen en cuenta esas tasas de aplicación. Aunque se insiste y se insiste en que podemos evaluarlas, en que podemos tener datos concretos, todavía hay muchas minas que no están, digamos, aplicando las tasas que se habían determinado en un inicio, sino que van haciendo ajustes, van haciendo cambios en la marcha y cuando nos encontramos con tasas de aplicación, por ejemplo, en este caso de 27 litros hora por metro cuadrado. Eso no creo que exista ningún tipo de mineral que soporte toda esa cantidad de agua en una aplicación, ¿verdad? Entonces, errores como estos y efectos negativos como estos son los que queremos evitar. ¿Cómo queremos resolver estos desafíos? ¿Qué queremos hacer? Yo pienso principalmente es maximizar la recuperación de los metales. Como les expliqué, la idea es que nosotros, a través del sistema de riego adecuado, podamos lixiviar el 100% de área, ¿verdad? O de volumen de material. Y eso se logra, pues, haciendo una buena selección del sistema de riego y no solamente el sistema de riego, sino el tipo de emisores que vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades, tasas de aplicación, espaciamientos, etcétera, etcétera. Estos problemas de canalización y taponamiento que encontramos con los sistemas de goteo, pues hacen difícil lograr esta solución uniforme y obviamente pues el contacto con la totalidad del mineral, como les venía diciendo. Nuestra tecnología pues tiene una altísima uniformidad y creemos que es uno de los métodos más efectivos para la mayoría de los pad de lixiviación que se trabajan o que se tienen. Dentro de estos desafíos, y como lo planteaba yo al inicio, está el tema energético. Entonces también es parte de la solución encontrar ahorros significativos en una operación. O sea, un pad de lixiviación que ahorita esté operando con 30 PSI en la entrada de la válvula y podamos operarlo a 20 PSI en la válvula, por ejemplo, una diferencia de 10 PSI, puede ser un ahorro considerable en una operación que normalmente pues, son operaciones de bastantes cientos de caballos de potencia al día. Entonces, esos 10 PSI trasladándolos a un costo mensual o anual en la operación, créanme que son bastantes ceros en ahorro digamos, del costo de operación a nivel de energía. Y cuando podemos hacer esas mejoras en energía o hacer esas implementaciones con tecnologías de baja presión, pues además, como les decía, eso va de la mano de eficiencias o de altas eficiencias en la distribución del agua. Con lo cual también vamos a tener ahorros en la operación y en el consumo del agua, ¿ok? Porque cuando no hacemos correctamente o no utilizamos correctamente un sistema de riego o incluso seleccionamos un sistema de riego para un proceso de lixiviación, pues vamos a tener excesos de agua, excesos digamos, problemas o problemas muy graves en la operación, tanto en temas de consumos de agua como de consumos de energía. Este video que les estoy mostrando acá es un poco la manera como nuestros aspersores trabajan correctamente, haciendo esa distribución uniforme desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, eso también es algo muy, muy importante que tenemos nosotros que tener en cuenta. Y vamos viendo cómo se hace un lavado del 100% de área
del volumen, perdón, y en el 100% de área, y empieza ese desplazamiento desde arriba hacia abajo, logrando una distribución muy uniforme de la solución en todo el 100% del área, como les decía. Para poder nosotros llegar a esto y obtener este tipo de resultados, pues tenemos que seleccionar el emisor correcto, el tamaño de gota correcto. No todos los aspersores generan el mismo tamaño de gota, eso es supremamente importante. Si tenemos un mini wobbler, tenemos un tamaño de gota. Si tenemos un Excel wobbler, tenemos otro tamaño de gota completamente diferente. Y eso es importante tenerlo claro. También el espaciamiento entre los aspersores. Aquí podemos ver un espaciamiento de 7.5 metros entre aspersores y 6.5 metros entre filas. Entonces, y con una boquilla de 340 litros hora, con una presión de 1.38 bares. Entonces, eso nos ofrece o nos da ya con este programa una idea de cuán eficiente va a ser esa implementación. Y también importantísimo, vamos a conocer inmediatamente la tasa de aplicación, que en este caso para el ejercicio es una tasa de 7 litros hora por metro cuadrado. Entonces aquí no tenemos pierde, por lo menos en la tasa de aplicación, ni tampoco en la selección del espaciamiento, y vamos a tener un dato bastante cercano a la realidad en lo que va a ser la homogeneidad o la distribución que nosotros vamos a lograr sobre el pad, ¿verdad? Un coeficiente de uniformidad de Christensen del 95% teórico es bastante alto y es bastante importante y favorable para el éxito de un proceso de lixiviación, ¿ok? Entonces, aquí podemos hablar un poco más, bueno, tenemos algo importante, tenemos la capacidad de ir desde 2 litros hora metro cuadrado a 14 litros o más hora metro cuadrado. ¿Sí? Digamos que en los casos de proyectos exitosos que tenemos, siempre andamos en el orden de no menos de 4 litros, 3.5 litros hora metro cuadrado. Ahí hay un tema también en el cual nos podemos extender muchísimo, que es el tema de aplicación de láminas muy pequeñas. Tampoco es tan favorable, algo no está bien cuando queremos hacer ese tipo de aplicaciones. Tenemos que revisar ese tema porque tenemos una componente que es el tema de evapotranspiración, el tema de radiación solar, de temperatura sobre nuestros pads, que al trabajar láminas o tasas de aplicación tan bajas, digamos que no sería conveniente, pero eso es un tema que lo podemos hablar posteriormente en otra reunión, en otro webinar que hagamos. También estamos viendo con muy buena aceptación el tema de hacer riegos mixtos. Entonces, hay mucha gente y muchas minas que tienen obviamente riego por goteo, que no están logrando los objetivos que se habían de alguna manera puesto sobre la mesa en el momento de hacer la selección. Entonces, entramos nosotros a proveerles soluciones. Nosotros tenemos nuestros sistemas al trabajar con baja presión, pueden fácilmente ser reconvertidos o implementados en sistemas de riego ya existentes por goteo. Entonces yo puedo adaptar fácilmente mi sistema de riego por aspersión o mini aspersión a un sistema de riego por goteo que ya exista. O sea, las bombas, tuberías principales y secundarias van a funcionar, serían las mismas, y nosotros simplemente haríamos algunas implementaciones independientes en el tema de riego por aspersión o mini aspersión sobre el pad sin tocar el riego por goteo. Entonces pueden hacer un trabajo mixto que llamamos. Por ejemplo, en esa imagen vemos taponamientos de las líneas de goteo, que es muy usual, que obviamente le toca a un operario con un palo ir a golpearlo para quitar eso que se va ahí sulfatando. Entonces, o podemos colocar un sistema ahí mixto con riego por aspersión, que trabajando con la misma volúmenes de agua que estás transportando para el riego por goteo y con las mismas presiones, solamente sea cerrar el goteo, abrir la válvula de aspersión y hacer un lavado. Ese lavado pues va a permitir lavar y quitar todo ese material que se queda pegado en las salidas de los goteros, y liberamos de ese problema al pad de lixiviación.
Otra forma de resolver estos inconvenientes que tenemos o estos problemas que tenemos en las PAD de lixiviación, y creo que debíamos empezar por ahí, es el tema de analizar hidráulicamente cómo está trabajando su sistema de riego en la actualidad. No podemos hacer ninguna modificación, o la podemos hacer, sí, pero si queremos hacer las cosas bien, lo primero que tenemos que explorar es esto. Conocer cuál es la topografía de nuestra área, desde nuestro bombeo hasta cada uno de nuestros pads de lixiviación. Miren, les soy muy honesto, en los últimos años también me he enfocado muchísimo en dar soporte a las minas, a todas las minas con las que tenemos algún tipo de contacto, y que muchas veces, obviamente, a través de nuestros distribuidores tenemos ese contacto. Y los hemos apoyado analizando prácticamente casi que exigiéndoles, porque a veces no encuentran la información, no la tienen, y yo digo, es increíble que no tengan una topografía de sus pads de lixiviación, o sea, cómo están trabajando. Entonces les cuesta en muchos casos tener esta información. Logramos en algunos tener esta información y empezar a hacer evaluaciones hidráulicas del comportamiento, de cómo es el transporte del agua desde las bombas hasta cada uno de los pads, evaluar presiones, con qué presión salen de las bombas, con qué caudal salen de las bombas y con qué presión llegan a cada uno de los pads de lixiviación, para saber cuál es la presión en cada válvula disponible, y en función de eso saber si nuestros emisores, aspersores o incluso líneas de goteo van a operar correctamente o están operando correctamente. Y se sorprenderían ustedes de los resultados que obtenemos. Porque la verdad, como no se hacen esas evaluaciones, o probablemente se hacen en una etapa inicial, pero luego no se sostienen en el tiempo, se hacen modificaciones y desafortunadamente se pierde esa información, y empiezan ustedes a patinar sobre los pads de lixiviación, a juntar aspersores, a abrirlos, a cambiar aspersores por goteo, después al goteo por aspersión. O sea, empiezan a hacer todo lo que no deberían hacer. El orden, de pronto, y lo que yo generalmente sugiero es, analicemos qué es lo que tenemos, veamos topografía, veamos tamaños de pilas, cuántos aspersores estamos trabajando, qué presiones tenemos en cada válvula, qué presión tenemos disponible a la salida de la bomba. Tampoco es entrar como locos a cambiar los bombeos, porque tampoco se trata de eso. Es optimizar la energía, no ser más cara la operación. Entonces, partimos de ahí y luego vamos resolviendo poco a poco cada uno de los temas que vamos encontrando en el camino. Como ven aquí, esto es un modelo tridimensional de un pad de lixiviación, de cómo varía la presión en un mismo pad, en un área de 100 por 100, 200 por 200 metros, que es probablemente lo que manejaría una válvula, y conocer cada uno de los emisores cómo está trabajando, qué presión tiene y asimismo qué caudal está aplicando. Y si en el 100% de área se está colocando la tasa de aplicación o no lo estamos haciendo. Estamos creyendo que estamos teniendo presión y lámina, pero a la final no. Eso me pasó hace poco con un proyecto que evaluamos en Perú, que lo que decían es, no, esto está trabajando perfectamente. Y yo fui a ver y habían unas cosas terribles, y saco un manómetro con un pitot a medir la presión en un aspersor y están trabajando con un CPSI, o sea, con 0.7 bar, ni siquiera un bar, o sea, 0.7, 0.6 bar de presión en un emisor, que eso es prácticamente pues absurdo, está por fuera de cualquier presión de operación, por lo menos de mis productos, y no hay ningún producto en el mercado que trabaje con presiones más bajas. Entonces, empezando por ahí, y tuvimos que irnos con todo el diseño hidráulico y llegar a mejorar y a encontrar que era un tema netamente de presión lo que estaba generando los problemas. Si no tengo una presión mínima de operación ideal, en este caso un bar, 1.38 bares, pues no voy a lograr resultados de uniformidades cercanas al 90%, ¿sí? Y mucho menos las tasas de aplicación, que eventualmente pues son muy claras desde el inicio de los diseños. Solamente quería mostrarles este tipo de cosas. Ya para terminar, ya creo que el tiempo se nos agotó. Voy a hacer rápidamente para conocimiento de ustedes, de las tecnologías que tenemos. Este es un mini wobbler. Esto es lo que nosotros llamamos una mini aspersión, porque trabaja con rangos de caudal
un poco más bajos que un aspersor convencional, un aspersor normal. El tamaño de gota también es un poco más pequeño, pero no tan pequeño como la de un microaspersor. Nosotros también tenemos microaspersores, somos fabricantes de microaspersión, pero como les digo, no las recomendamos ningún tipo de microaspersor para operaciones de lixiviación, por lo que ya les expliqué anteriormente. Esto es un aspersor de tecnología Bowler. Ya para que ustedes sepan, todos los aspersores en el tema minero vienen CMS, que es este color verde, y resistentes a ácido sulfúrico. Esa es otra de las grandes, digamos, características o cualidades que tienen nuestros productos, y es que no solamente son altamente eficientes, trabajan con baja presión, sino que el tema de durabilidad pues es máximo. Estos son aspersores que duran muchos años operando en campo, justamente porque los termoplásticos de alta resistencia son resistentes también a ácido sulfúrico. Entonces nos da la posibilidad de tenerlo durante muchos, muchos años. Probablemente lo único que cambiamos con algunos años de uso es las boquillas. Las boquillas están también, así como los aspersores y todos nuestros productos disponibles a través de Solmax, las boquillas también para los proyectos que ustedes obviamente trabajan con nuestro distribuidor, ¿verdad? Hay equipos ya para evaporación como tal. Estos son unos emisores especiales para evaporación. Esto lo usamos para botaderos o cuando desean eliminar ciertos porcentajes de agua o ya de soluciones que ya no utilizan, y hacemos áreas de evaporación como tal. Estos se utilizan platos especiales, un emisor especial como este que se llamamos el Super Spray, y en unas condiciones de operación y de presión muy puntuales. Esto ya es, como ven ustedes, evaporación con unos emisores llamados Super Spray. También tenemos mucha experiencia en muchos lugares del mundo donde hacemos riego de vías en lugar de tener ustedes estos camiones aljibe. Lo que se está haciendo hoy en día, estoy justamente en esta época, en plena pandemia, estoy acá en el norte del continente haciendo unos proyectos de varios cientos de kilómetros en riego de caminos, justamente con esta tecnología. Estos aspersores permiten repararse. Entonces, eso también es importante porque, pues, saben ustedes, estos están ahí pegados a las vías, prenden y apagan durante todo el día, y hay polvo y hay una cantidad de condiciones, pues, que los afectan la misma calidad de agua. Entonces, este producto es muy, muy usado debido justamente a que permite hacer reparaciones. Obviamente la calidad es muy buena, pero debido a los desgastes propios que se generan en el tipo de operación que tiene, nosotros ofrecemos obviamente todos los repuestos, y es muy usado. Lo utilizamos también con una tecnología nueva de automatización por vía Bluetooth, que es bastante importante, bastante interesante y no requiere ningún tipo de cableado. Es algo que es también otro tema para tratar en algún momento. Cañones de largo alcance. Ya tenemos cañones hasta de aproximadamente 45 metros de radio, que también ya los estamos utilizando en grandes áreas, botaderos, todo para el tema, digamos, incluso de transporte, de movimiento de material, de zonas de carga y descarga. Entonces también se utilizan ese tipo de tecnologías, también muy resistentes. El tema de regulación de presión en línea, que también es un tema bien interesante. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y la disponibilidad, y si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que excelente, excelente la presentación, muy informativa. Bueno, las preguntas las vamos a canalizar, como lo dije bien en un principio, a través del chat. Por favor, quienes tengan consultas. O también nos pueden escribir a través de nuestros correos electrónicos, innovacion@solmaxchile.com, en caso de que la duda no la tengan ahora, sino se les presente en algún momento.